¿Qué tal, mis queridos amigos de Psicología para la Vida y del Centro Arete? Les saluda el psicólogo y magíster en Psicología Clínica Humberto del Castillo Dragos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de las heridas afectivas, de manera que esta conferencia entonces se llama ¿qué son las heridas afectivas? Y para eso, para responder a esa pregunta, vamos a tratar de ir interiorizando, profundizando con otra pregunta: ¿por qué es importante el tema de las heridas afectivas? Hoy en día muchas personas andan tristes, ansiosas e infelices y muchas veces no saben por qué. Algunos pueden vivir amargados, rencorosos, frustrados, alejados de sí mismos, inclusive peleados con el Ser Supremo, con Dios. Esto es, queridos amigos, porque muchas veces estamos rotos interiormente. Estamos peleados incluso con nosotros mismos, con los demás, llenos de sentimientos de revancha, de odio, y en muchos casos también tratando de encontrar justicia por nuestras propias manos. Hay otros que creen que haciéndose los bobos, sumidos en esa especie de inconsciencia, están tratando de solucionar su problema. Sin embargo, queridos amigos, hoy en día hay muchas personas también ya con trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad generalizada, la crisis de pánico. Y no es raro también encontrar personas dependientes afectivos o emocionales. Otros, en cambio, están sumidos en adicciones, adicción a internet, al sexo, a la pornografía online, al juego. Es importante entonces, frente a todo esto, queridos amigos, encontrar la causa, encontrar la razón, encontrar la causa de ese sufrimiento, encontrar la razón de ese dolor y emprender entonces ese camino de reconciliación que hoy les vamos a proponer. Ese sendero de aceptación personal y encuentro con uno mismo y con el Ser Supremo. Frente a esto entonces, ya hemos visto por qué entonces sería importante enfrentar, afrontar, cuestionarnos sobre este tema de las heridas afectivas. Vamos a hablar de otro tema que es muy importante, que es el tema de la afectividad. ¿Qué cosa es la afectividad? Y frente a eso, entonces, vamos a encontrarnos con dos definiciones en el libro que hace un tiempo escribí, que se llama Reconciliación de la Historia Personal. Vamos a encontrar dos definiciones. La primera definición es que la afectividad es la capacidad de resonar interiormente, la capacidad de vibrar interiormente. Todos los seres humanos vibramos interiormente, resonamos interiormente, aunque a veces no nos damos cuenta. Y dentro de este entorno afectivo, dentro de esta afectividad, hay emociones, sentimientos, pasiones, ilusiones. ¿Qué cosa significa entonces vibrar interiormente, queridos amigos? Por ejemplo, cuando yo estoy viendo un partido de fútbol y mi equipo mete un gol, entonces yo me alegro, o si me meten un gol, o si le meten un gol a mi equipo, me pongo triste. Todo eso porque yo resueno interiormente, todo eso porque yo vibro interiormente. Si en este momento, por ejemplo, hubiese un temblor, todos nos vamos a asustar y vamos a querer salir corriendo de este auditorio. ¿Por qué? Porque nos da susto, porque nos da miedo. En medio, por ejemplo, de una pandemia mundial, la pandemia mundial en la que estamos medios aislados con cuarentenas y todo, por ejemplo, tenemos un susto grande, un miedo a contagiarnos, un miedo a morirnos en última instancia, o que nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros padres se enfermen y pasen un momento desagradable. ¿Eso por qué, queridos amigos? Porque tenemos afectividad, porque somos afectivos, porque tenemos esa capacidad de resonar y vibrar interiormente. Esa es entonces la primera definición. La segunda definición de afectividad es que todos los seres humanos, tú y yo, tenemos una capacidad de amar, una capacidad de querer,
una capacidad de entregarnos al otro, una capacidad de servir y donarnos al otro. Entonces ya tenemos esas dos definiciones: capacidad de vibrar interiormente, capacidad de resonar y capacidad de amar y de querer. Esa es afectividad. Todos los seres humanos, todas las personas somos afectivos. Todos tenemos afectividad, en mayor o menor grado. Diferentes afectividades. Por ejemplo, es muy distinta la afectividad de un varón que la afectividad de una mujer. Las mujeres pues tienden a ser cariñosas, tiernas, detallistas. El hombre más bien gestiona su afectividad y sus emociones de una manera distinta. Pero igual, hombres y mujeres tenemos afectividad. Entonces, en ese contexto, queridos hermanos, estamos invitados, ¿no?, a madurar nuestra afectividad, a lograr un equilibrio, una armonía en nuestra afectividad. ¿Para qué? Para poder ser felices y realizarnos como seres humanos. Por eso es que, queridos amigos, hoy en día podemos decir que la inmadurez afectiva, es decir, que la inestabilidad afectiva, o también muchos le podemos llamar inmadurez emocional o inestabilidad emocional, es un factor predisponente fundamental, muy importante, para la depresión, el ataque de pánico o la ansiedad generalizada. Es decir, hoy en día hay muchas personas que son inmaduros afectivamente, que no han logrado ese equilibrio, esa armonía en el manejo de su afectividad, de sus emociones, y eso entonces los hace más vulnerables, los hace tener como una mayor predisposición para un episodio depresivo mayor, para una ansiedad generalizada o una crisis de pánico. Hoy en día, queridos amigos, existen distintos problemas psicológicos en nosotros mismos, en nuestra sociedad actual. Y nos hemos acostumbrado, como decía hace un rato, a huir, a evadir de la realidad. Pero eso no soluciona el problema, porque igual nos podemos enfermar. Existe una distorsión, un obstáculo, una barrera, un problema en nuestra afectividad que yo he desarrollado también en mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, que no nos deja madurar, que no nos deja avanzar, que no nos deja ser felices. Esta distorsión afectiva es o son las heridas afectivas. Claro, hemos necesitado, antes de hablar propiamente de las heridas afectivas, hemos hablado un poquito de la afectividad para entender qué es una herida afectiva, y ahora sí vamos a explicar qué son las heridas afectivas. Lo primero que hay que decir, queridos amigos, que la palabra herida viene del griego traumatus, que significa traumatizar. En la terminología griega era causar una herida física o psicológica. Herida, traumatus, traumatizar. Entonces, vamos a definir, y eso sale en el libro Reconciliación de la Historia Personal, que una herida afectiva es un choque o golpe en la afectividad de la persona, que produce un daño duradero en todas sus dimensiones. Repetimos, la herida afectiva, y lo van a ver ustedes o lo están viendo en la diapositiva, es un trauma entonces, es un choque, un golpe en nuestra afectividad, es decir, en esa capacidad de amar, en esa capacidad de vibrar interiormente. Herida afectiva, choque, golpe, trauma en nuestra afectividad. Y obviamente eso produce un daño duradero en todas sus dimensiones, no solamente en la afectividad. La herida entonces, o trauma, aflige, duele y atormenta el ánimo o psique de la persona. En síntesis, se habla entonces, cuando hablamos de una herida afectiva, de un hecho o acontecimiento en la historia o en la vida de la persona que le va a producir dolor y sufrimiento. Y esta herida afectiva, queridos amigos, no solamente causa dolor, sufrimiento, tristeza, muchas veces causa rencor, resentimiento, odio, causa miedo, ansiedad, pánico, depresión. Entonces, con esto quiero decirles que no es raro que tengamos heridas afectivas. Claro, la idea en el Centro Arete y a través de estas conferencias y este espacio de formación Psicología para la Vida
no es inventarle heridas a nadie. Sin embargo, hay que decir que existen todo tipo de heridas. El primer tipo de heridas afectivas son las que hemos llamado las heridas familiares, que lastiman y marcan profundamente a la persona, o sea, nos influyen. Esas heridas familiares son las que surgen en mi núcleo familiar, es decir, cuando yo soy o siendo yo hijo o hermano. Y todos hemos sido hijos y la gran mayoría de nosotros hemos sido hermanos también, o somos hijos y hermanos. Es decir, son esas heridas que se generan en el núcleo familiar. Cuando yo soy hijo o hermano, por ejemplo, el abandono paterno. Mucha gente que no tiene una buena relación con el papá o que no conoce al papá. Muchos papás hoy en día tienen una ausencia emocional, en psicología se llama eso ausencia emocional paterna, ¿no? O el abandono de alguno de los padres, la sobreprotección materna. Todas las madres van a tender a proteger a sus hijos y eso no está mal. El problema es cuando nos vamos a un extremo y ya hay una sobreprotección materna. Abuso emocional paterno o materno, abuso verbal, ¿no? Castigo físico. Todo eso, queridos amigos, nos pueden generar heridas afectivas. Entonces, muy importante saber que en el núcleo familiar se generan heridas. Todo esto nosotros lo vamos a ir profundizando en este espacio de formación Psicología para la Vida, que el día de hoy les comenzamos a regalar a través de mi canal YouTube. Y también lo pueden profundizar en el libro Reconciliación de la Historia Personal. Todo lo que yo estoy diciendo en este momento es con base a ese libro, Reconciliación de la Historia Personal. Nos pueden escribir y con mucho gusto se lo podemos enviar. Existen entonces, queridos amigos, otros ámbitos donde se pueden generar heridas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, un hermano que fallece, uno de los padres, ¿no? Entonces ahí hay un duelo que elaborar o hay que realizar un proceso de aceptación de la muerte de un ser querido. Un abuso sexual o violación, recuerden que no es lo mismo violación que abuso sexual. Violación, digamos, es cuando hay violencia, cuando hay penetración. Abuso sexual, digamos, son caricias, son ver las partes íntimas de otra persona, que de niños nos inducen a ver pornografía. Entonces, tiene causas funestas y profundas y fuertes, no solamente la violación, también el abuso sexual. Otro ámbito que puede generar heridas afectivas son las experiencias sexuales tempranas, es decir, cuando tenemos experiencias sexuales genitales a las cuales no estamos preparados para eso, ¿no? Cuando vemos pues una escena pornográfica y somos muy niños, o cuando escuchamos a nuestros padres teniendo relaciones íntimas, etc. Ese también es un ámbito importante. Otro ámbito importante es nuestro cuerpo. A veces rechazamos nuestro cuerpo porque me veo narigón, me veo orejón, gordo, flaco, muy pequeño, etc., ¿no? Rechazo mi cuerpo. A veces también rechazo mi raza, ¿no? En ciertas culturas y sociedades donde hay mucho racismo, por ejemplo. También el estrato socioeconómico, porque no acepto mi realidad socioeconómica, si tengo o no recursos, etc. Esa pues también puede ser un ámbito de herida afectiva. Otra, si las personas tienen pareja, están casados, tienen un vínculo sentimental afectivo, podrían existir experiencias dolorosas en ese vínculo afectivo, en esa relación de pareja o en ese matrimonio. A veces también hay fracasos en el ámbito académico o laboral. Esa, por ejemplo, es otra instancia importante. He fracasado yo en el trabajo, me echaron del trabajo, no supe, digamos, tener las habilidades sociales o la asertividad para involucrarme en el trabajo, en el equipo, no me fue bien. O a veces también he tenido un fracaso académico en el colegio, en la universidad, un bullying. A veces también, y las personas, digamos, que son comprometidas con una religión, con una espiritualidad, a veces también han tenido algún problema, ¿no?
ligado a una religión, a una vida de fe, a un retiro, algo que no entendieron, algo que sintió o que le impusieron. Los que son célibes consagrados, ¿no es cierto?, o consagrados en términos católicos, por ejemplo, un ámbito importante podría ser la infidelidad a su vida consagrada, a su vida religiosa, a sus votos, la obediencia, el celibato, la vida comunitaria. Otro tema importante y también del cual vamos a hacer una conferencia es la ruptura con el novio o la novia, la ruptura sentimental. Eso también puede generar una herida afectiva y hay que hacer un proceso de aceptación y perdón, ¿no? Que es el ciclo que nosotros le hemos llamado en el centro de ARETE, a ese ciclo, a ese proceso le hemos llamado justamente proceso de reconciliación personal. A veces nos hemos sentido limitados a nivel intelectual o hemos tenido un fracaso en la universidad, o a veces también nos hemos sentido inútiles. Estoy abriendo el espacio, digamos, y desarrollando un poquito lo que sale en el libro Reconciliación de la Historia Personal, queridos amigos, para que ustedes vean todas las posibilidades que hay, ¿no? Todos los ámbitos donde se nos pueden generar heridas afectivas. Y por último voy a terminar diciendo que un probable ámbito, ¿no?, de herida afectiva es que yo fracase en mis amistades o en las relaciones personales. Un amigo que me traiciona, una amiga o un amigo con el cual peleo, discuto, no me pongo de acuerdo, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ya hemos visto distintos tipos de heridas afectivas, queridos amigos. El gran consejo frente a todo esto es irlas trabajando poco a poco. Es necesario hacer un esfuerzo consciente por conocerlas e identificarlas. Resulta necesario e imprescindible empezar con un proceso de reconciliación. ¿Por qué? Porque si yo no sano mis heridas, porque si yo no acepto mis heridas, estoy rencoroso, estoy amargado, estoy resentido, estoy peleado con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿no? Me aíslo y eso puede causar depresión, a veces ansiedad social, lo que se llama también fobia social, ansiedad generalizada, pánico. Y sobre todo, queridos amigos, no somos felices. Y nosotros existimos para ser felices, para vivir el amor, para alcanzar la felicidad también aquí en este mundo, para planificar nuestra vida. A manera de... Vamos a repetir el último pedacito, por favor. ¿Por qué no se grabó? Se queda corto, pero tú simplemente lo enlazas en la edición. Ante esto, es que no me acuerdo qué estaba diciendo. Si quieres empecemos desde cuando comienzas como a cerratear. Bueno. Frente a las heridas afectivas, queridos amigos, frente a todo este gran abanico de posibilidades de heridas afectivas, el gran consejo que yo el día te quiero dar es que las comiences a trabajar poco a poco, es decir, que las comiences a enfrentar. Eso es lo que quiero decir con trabajarlas. Es necesario hacer un esfuerzo consciente por conocerlas e identificarlas. Hay que buscar entonces ayuda profesional, hay que buscar de pronto un consejero espiritual, un director espiritual, un psicólogo. En el centro ARETE nosotros damos distintas charlas, conferencias, talleres. Está el libro que he mencionado varias veces, ¿no? Los psicólogos de ARETE y de la red de psicólogos católicos manejan esta metodología, ¿no? Entonces hay que enfrentar estas heridas afectivas. Resulta necesario e indispensable empezar con este proceso